Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar aquí en el estudio con Jaime Sáez, diputado del Frente Amplio, para conversar muchas cosas que están pasando en la campaña, el resultado de las elecciones, en fin. Muchísimo que conversar, así que comenzamos con estos titulares. No somos infalibles, así reaccionó el Partido Republicano a la presunta vinculación del diputado Cristian Araya en el caso Muñeca Bielorrusa. Según un reportaje de CIPER, uno de los investigados en la trama dijo haberle entregado 1,7 millones de pesos al parlamentario con el objetivo de salvar al ex juez Antonio Ulloa de la acusación constitucional. Con críticas a la sobreestimación de ingresos y a la rebaja de recursos para seguridad, comenzó en el Senado el debate en general del presupuesto 2026. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que han hecho cambios prácticamente en todas las partidas, como la reducción de las funciones críticas, para enfrentar la discusión en la Cámara Alta. La Policía de Investigaciones desarticuló 2 organizaciones criminales dedicadas al robo de camiones que transportaban salmón de exportación. Durante las diligencias realizadas en las regiones metropolitana de Valparaíso y del Biobío, fueron detenidas 22 personas. Y el embajador de Estados Unidos en Chile aseguró que el gobierno no le ha entregado una fecha para presentar sus credenciales y criticó al presidente Boric por no aceptar una llamada del secretario de Estado Marcos Rubio. Brandon Judd además dijo estar decepcionado de los cuestionamientos de nuestro mandatario a las políticas ambientales de Trump. Sobre la segunda vuelta en nuestro país, dijo que habrá un gobierno con el que será más fácil trabajar. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, más de 20 detenidos dejó un operativo en el terminal pesquero. Felipe Hernández tiene toda la información de qué se trata esto. Te escuchamos, Felipe. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, se trató de un operativo importante que se realizó en horas de esta mañana en el mismo terminal pesquero aquí en la región metropolitana. Claro, llamó poderosamente la atención la gran cantidad de efectivos policiales, de efectivos de la Policía de Investigaciones particularmente, quienes se desplegaron por este lugar a propósito de una investigación que ya tiene una larga data, que es más de un año incluso, en el que se ha estado trabajando y obviamente con los antecedentes respecto de, en un inicio, de una banda que se estaba dedicando puntualmente al robo de camiones que transportaban precisamente salmones y productos relacionados al salmón. Por esa misma razón entonces es que ya había denuncia con respecto a este tipo de situaciones en el que este grupo, como te señalaba, se dedicaba puntualmente a este delito. ¿Dónde? ¿En qué sectores? Bueno, en los sectores de descanso que existen para justamente los conductores de camiones, y en los servicentros, en las estaciones de servicio, donde expenden, entre otras cosas, petróleo para estos vehículos. Lo cierto es que esta banda tenía vehículos como por ejemplo camiones donde que los utilizaban justamente para hacer un trasvasije de la carga de los productos que iban en los camiones en los cuales estos sujetos robaban. Pero por otro lado existe una segunda banda que se dedicaba puntualmente al robo de productos del mar que estaban incluso en veda o que están en veda en estos tiempos, como es la merluza austral y también el congrio dorado. Bueno, estas dos bandas se intercomunicaban entre sí, se conocían y por esa razón entonces es que tenían un amplio patrimonio el que habían conseguido justamente bajo este ilícito, la venta final en el terminal pesquero de Santiago. Aquí hay hartos antecedentes que poder revelar, pero vamos a escuchar en primer lugar las palabras del fiscal Héctor Barros, quien entrega justamente algunos detalles respecto de esta investigación de largo aliento, de larga data, y que permitió, entre otras cosas, la detención de 22 personas. A la vuelta les detallo de qué se trata y bajo qué delitos van a ser formalizados en la jornada del día de mañana estas 22 personas. Y cuando hablamos de estas estructuras criminales y hablamos de los
recursos que obtienen a través de la comisión de delitos, estamos hablando de miles de millones de pesos, y en virtud de eso también están siendo investigados por la figura de lavado activo que establece en este caso la ley correspondiente. Son 22 imputados que van en este caso, 19 que fueron detenidos con virtud de una orden judicial y 3 que están detenidos en virtud de flagrancia por infracción a la ley de armas y otros delitos más. Se pidieron 50 órdenes de entrada y registro en esta causa, las que se ejecutaron durante la noche y el día de hoy, y se actuó, como señalaba el señor Ramírez, en 3 regiones, básicamente en el Biobío, la quinta región y en la región metropolitana, específicamente o principalmente en el terminal pesquero. Ahí está entonces, tal como lo escuchábamos, algunos de los delitos que fueron mencionados por el fiscal Barros son por los cuales van a ser formalizados en la jornada del día de mañana. 19 de ellos, 19 de los 22, bueno, van a ser formalizados por lavado de activos, por robo de camiones, también por infracción a la ley de armas y a la ley de pesca. Son parte de los delitos que van a ser expuestos ante el juzgado de garantía por parte del Ministerio Público en contra de estos 19 de 22 detenidos. Pero ustedes preguntarán, bueno, ¿qué pasa con los otros 3? Bueno, esos 3 van a ser formalizados mañana también en horario matinal. Van a ser formalizados por el delito de infracción a la ley de armas. Estos sujetos fueron descubiertos en flagrancia en el mismo terminal pesquero con este armamento. Lo cierto es que cuando llega el personal de la Policía de Investigaciones de diferentes brigadas investigadoras, llegan hasta el terminal pesquero y se percatan de la presencia de más de 60 toneladas de salmón y de productos derivados del salmón que estaban listos para ser vendidos en el terminal pesquero. Lo cierto es que además no solamente estaban estas 60 toneladas, sino que había un container en el cual se almacenaban cerca de 10 toneladas de pescado que también estaban listos para la venta, pero con una salvedad: estaban en proceso de descomposición y a pesar de ello, igual iban a venderlos este grupo de sujetos dedicados al rubro ilícito de la venta de este tipo de productos. Vamos a escuchar ahora las palabras que entregó la Policía de Investigaciones y que adelanta, entre otras cosas, este proceso que sigue abierto. Es una investigación que, a pesar de tener esta larga extensión en tiempo, sigue abierta porque siguen consiguiendo algunos antecedentes que puedan permitir detener a la totalidad de sujetos vinculados a estos ilícitos. Operaban en delitos violentos con arma de fuego para poder acceder a la sustracción de camiones con salmón que tienen su origen en Puerto Montt, en el sector de Calbuco, y que pretendían ser exportados. Estas dos estructuras, a través de brazos operativos violentos, robaban estas cargas utilizando dentro de la estructura otras empresas que ellos mismos tenían de camiones de transporte para trasvasijar las cargas y trasladarlas a diferentes puntos de Chile, específicamente al terminal pesquero, también a la quinta región, donde eran distribuidas en el mercado secundario a un costo mucho más bajo. Estas 60 toneladas tienen una equivalencia en cuanto a pesos que supera incluso los más de 1.600 millones de pesos. Estos sujetos además tenían un patrimonio el cual fue acreditado en torno a las diversas diligencias que se desarrollaron. Estos sujetos acumulaban cerca de 37 cuentas corrientes, además de más de 500 millones de pesos en patrimonios inmuebles, ya sean casas o vehículos. Pero además hay un antecedente que es muy importante y que tiene que ver con justamente esto último: los vehículos que tenían a disposición estos sujetos para cometer los correspondientes robos de camiones. Bueno, la Policía de Investigaciones tiene en su poder más de 27 órdenes de incautación de vehículos. Ya han obtenido recuperar entre 10 y 15 vehículos, entre ellos varios camiones, los cuales eran utilizados, como yo les había señalado en un comienzo, que al momento de realizar el robo al camión,
correspondiente que tenían en vista, bueno, llegaba este vehículo hasta un sector en particular y donde se encontraba el camión justamente que había sido asaltado, y es ahí donde se hacía este trasvasije, este traspaso de la mercadería de un camión a otro. Incluso el camión de la banda delictual tenía refrigeración, por lo tanto estaban preparados para cometer este tipo de ilícito. Vamos a revisar ahora las palabras del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué esta institución? Porque la investigación los incluyó a todos, desde las mismas autoridades o los administradores del terminal pesquero, quienes alertan respecto de esta situación hacia las instituciones que están a cargo de la investigación propiamente tal, pero también se extiende esto justamente para poder determinar cuánto tiempo estuvieron realizando este tipo de acciones, vendiendo en el mercado formal productos que provenían de la situación irregular o ilegal. Bueno, esto es en parte lo que explica y el daño fiscal que se produce a propósito de estos delitos que cometieron justamente estos grupos de sujetos. Revisemos lo que señalaban desde el Servicio de Impuestos Internos. Lo relevante es que acá hay delitos tributarios de omisión de ingresos, declaraciones de impuestos no presentadas, también la utilización de facturas falsas, comercio ilegal y clandestino, y el perjuicio fiscal, el perjuicio tributario estimado parte desde un monto inicial a esta fecha de casi 600 millones de pesos. Ahí está entonces, Mónica. Mañana, en horario de 11 de la mañana, se va a realizar entonces la formalización de cargos en contra de estas 22 personas, 19 por delitos relacionados a la infracción a la ley de armas, infracción a la ley de pesca, también a robo de camiones, robos con violencia, robos con intimidación. Estos sujetos tenían una gran cantidad de armamentos, por cierto, automático incluso, a su poder. Y también, por supuesto, lavado de activos. Y los otros tres, como te había señalado anteriormente, en flagrancia fueron detenidos en el terminal pesquero y van a ser formalizados por infracción a la ley de armas. Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao. Con un histórico show en el Estadio Nacional, Liam y Noel Gallagher concretaron su reencuentro con el público chileno. Después de 16 años, Oasis cumplió las expectativas de sus fanáticos con un concierto de más de 2 horas del que fue testigo Sandro Lavarría. Un esperado reencuentro se vivió este miércoles en el Estadio Nacional. Sí, me gusta mucho. Mi papá me ha enseñado de Oasis. Probablemente desde el primer disco del Definitive Maybe del año 94, cuando entramos a la universidad, justo veníamos con los amigos conversando acerca de eso. Cuando éramos chicos hablábamos siempre sobre todo música, entonces ahora que volvieron era obligatorio venir a verlo. Y es que los hermanos Gallagher saben de encuentros y desencuentros. Y finalmente este 19 de noviembre el público chileno pudo vivir en carne propia el regreso de Oasis. Su primera vez desde 2009. De los mejores que he estado probablemente en el último tiempo, no se pasó. La vibra increíble. Muy buena, excelente. Bíblica. Acabo de ver la mejor banda del planeta con el mejor frontman de rock desde los años 90. No existe nada como Oasis, nada que se compare a esta banda. Liam dijo, son el mejor público, o sea que fue hermoso. Un show que agrupó a fanáticos y fanáticas no solo de Chile, sino que también de otros países de Latinoamérica. Venimos de Costa Rica. De Perú, Arequipa. Venimos de Ecuador justamente a Oasis porque en mi país no llegan buenos conciertos. El concierto partió pasadas las 21 horas con un setlist ya aprobado y que no tuvo sorpresas, pero que sin dudas hizo un repaso por sus más grandes éxitos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger o Stand By Me. Stand By Me nos encantó Supersonic. Hemos muerto ahí en la barra, nos han apretado muy fuerte. Espectacular, impecable. Maravilloso, lo mejor, Impecable. El final fue artificial, como culminan las últimas canciones, Wonderwall.
espectacular. Y yo creo que es un momento que nos define como generación, yo cacho, sí, porque yo no lo había podido ver en vivo y había quedado siempre con la pena de no poder verlo, pensaba que nunca lo iba a poder ver en vivo y se cumplió, estamos. Yo cuando vi a Liam abrazarse con Noel, al final estos hijos de entendieron que tienen que hacer plata, tienen que reunirse, y tienen que satisfacer la necesidad del público, de los rockeros. Después de más de 2 horas de show y entre fuegos artificiales, los hermanos Gallagher sellaron con un abrazo su paso por Chile, antes de cerrar la fase latinoamericana de su tour este 22 y 23 de noviembre en Brasil. Críticas, pero también respaldo recibieron las estrategias de los dos candidatos presidenciales que siguen en carrera. Mientras José Antonio Kast se ha desplazado a regiones, Janet Jara continúa asistiendo a distintos medios de comunicación. Todo esto a poco más de 20 días para la segunda vuelta presidencial. Los detalles con Macarena Román. En 4 días, José Antonio Kast ha visitado 3 regiones del país. Este jueves, por ejemplo, estuvo en Arica, mientras Janet Jara optó por una estrategia distinta que ha sido muy comentada por no desplegarse aún en regiones en esta segunda etapa. De todas maneras, sí recordar que yo hice una gira nacional que duró 4 semanas, donde recorrí casi todo el país. Y ahora lo voy a hacer de nuevo. Yo llevo 4 meses candidata. Sé que Kast me lleva ventaja recorriendo el país porque él ha estado 12 años de candidato. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en estos días que quedan, porque sé que las regiones importan. Parte de la estrategia de la candidata del ADC y el oficialismo es asistir a diversos programas, ya sean medios de comunicación o los famosos streaming. Decisión opuesta a la de su contendor, que ni siquiera tiene confirmada su asistencia al tradicional espacio presidencial conducido por don Francisco, llamado Las Dos Caras de la Moneda. Eso es algo que está en definición en su equipo comunicacional, pero yo creo que la ciudadanía, más allá de preocuparle si el candidato va a ir o no a un programa, la ciudadanía lo que quiere y está preocupada de cuáles son las propuestas del candidato. Sin ir más lejos, en la elección presidencial anterior, proponía una hipoteca revertida para los adultos mayores en materia de pensiones, proponía suprimir el Ministerio de la Mujer. Si el candidato de derecha opina, queda al descubierto su real intención. Y si de intención se trata, la candidata Janet Jara está enfocada en recibir los votos de Franco Parisi. Este miércoles ya presentó el plan Sumando Cambia Chile, donde incorpora medidas no solo del líder del PDG, también de Matei, May Nichols y Enriquezo Minami. Y también es importante que ella ha manifestado disposición e interés a participar en actividades de Franco Parisi o del Partido de la Gente, porque hay que buscar los entendimientos que el país requiere. Yo recuerdo que en primera vuelta la candidata Jara, ella no iba a los debates. Yo considero que para ella debe ser muy difícil ser la candidata a la continuidad de un pésimo gobierno, pero al menos el candidato de la oposición, el candidato que quiere hacer un cambio en Chile, quiere mostrarle a los chilenos cómo ese cambio se construye desde la cotidianidad de sus vidas, y en eso va a estar José Antonio Kast. José Antonio Kast, que divide la postura de ex autoridades de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Mientras Carlos Maldonado asistió a reuniones en la sede de Republicanos, Ignacio Walker confirmó que anulará el 14 de diciembre. Claramente, yo apoyo a José Antonio Kast en esta segunda vuelta porque considero que, lo expliqué, en la papeleta del 14 de diciembre hay 2 opciones: continuidad de un mal gobierno y continuidad de fuerzas políticas que intentaron refundar, destruir Chile el 2022. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién es entonces? José Antonio Kast es parte de una oleada ultraderechista en el mundo que es la principal amenaza contra la democracia liberal. Entre Janet Jara y José Antonio Kast voy a anular el voto. Tengo mucho respeto por Janet Jara, pero ella tiene una doble mochila, pues, Mónica. La mochila de plomo del Partido Comunista, que no la deja respirar, y la mochila de plomo de aparecer como el continuismo del gobierno del presidente Boric. Y otra mochila que sin duda se le ha sumado a la candidata son las palabras que tuvo su jefe de campaña Darío Quiroga en abril de este año en contra de Franco Parisi. Toda la estructura del Partido de la Gente y todo es muy divertida porque es muy chanta. Esa es la hermana, ¿no? Que se llama Sandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración, o por razones de flaiterío.
Yo no soy esa clase de persona, no uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado. Las decisiones que tome las voy a informar oportunamente y no voy a escabullir nunca una decisión porque mi carácter es así. Soy una persona que toma decisiones. Lo informaré oportunamente. O sea, no descarta que pueda sacarlo de No su equipo. descarto ni confirmo porque es una decisión que autónomamente, como candidata a la presidencia de Chile, yo voy a tomar. Pero en la oposición los cuestionamientos a Parisi también se hicieron oír. El ex convencional republicano Luis Silva aseguró en The Clinic que ve muy endeble la proyección institucional del Partido de la Gente, agregando que la observa muy precaria, muy frágil. No somos infalibles, así reaccionó el Partido Republicano a la presunta vinculación del diputado Cristian Araya en el caso Muñeca Bielorrusa. Todo esto luego de que el parlamentario fuera nombrado en una interceptación telefónica por uno de los imputados del caso, que asegura haberle dado 1,7 millones de pesos. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Diversas reacciones generó la supuesta aparición del nombre del diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, en una de las conversaciones interceptadas a uno de los imputados del llamado caso Muñeca Bielorrusa. Pero el interés en el hecho no se debe a su mera mención en la conversación, sino que además, en el pinchazo, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, asegura haber entregado 1.700.000 pesos al parlamentario con el fin de influir en su votación en la acusación constitucional del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Sin embargo, el legislador dijo en redes sociales que las acusaciones en su contra son falsas. Respecto de la nota publicada por el medio CIPER, quiero afirmar que las imputaciones que hace el artículo son falsas. Asimismo, consignar que no existe ninguna investigación en mi contra, ni he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto. La escucha telefónica sería parte de los antecedentes de la Fiscalía Regional de los Lagos junto al equipo de OC7 de Carabineros que han incluido la carpeta investigativa de la apodada trama bielorrusa. Cabe destacar que hasta el momento el Ministerio Público no ha confirmado ni desmentido que los antecedentes estén siendo analizados para la identificación de presuntos delitos que puedan aparecer en el marco de la indagatoria. Entiendo, eso es un trascendido de prensa, eso es información que publicó la prensa. Considerando la naturaleza de la obligación, yo no puedo confirmarla ni negarla, ¿okay? Pero a lo que a nosotros nos corresponde investigar delitos, no comportamientos éticamente reprochables, es la primera cosa. Uno sabe, particularmente en causas así de complejas, cómo empiezan, no sabe cómo terminan. En el Partido Republicano abordaron el tema con particular cuidado, considerando que hechos como este podrían ser negativos en materia electoral de cara a la segunda vuelta, sosteniendo que no harán defensas corporativas, aunque al mismo tiempo dijeron que respetarán la presunción de inocencia. Primero, señalar que en el Partido Republicano no tenemos defensas corporativas. Esto tiene que ser investigado a fondo, más allá de la persona que pueda haber cometido un hecho de esta naturaleza. Creemos, obviamente, en la presunción de inocencia, no somos infalibles, pero la diferencia es cómo enfrentamos las cosas, y en eso el Partido Republicano no se pierde y no estamos del lado de la corrupción. En tanto, en el oficialismo, consideraron de suma gravedad los antecedentes preliminares del caso, anunciando que presentarán una denuncia ante Fiscalía para que los hechos sean indagados en caso de que todavía no se haya concretado una decisión en esa dirección. Es muy probable que el Partido Republicano pase de tener un diputado a un imputado más. Queremos acá descartar que se haya cometido un delito, por lo cual remitiré a la Fiscalía de Chile, al Ministerio Público, los antecedentes para que pueda investigar y que el diputado Cristian Araya sea revisado respecto de sus cuentas, su efectivo, y con eso no permitir que algún parlamentario esté vendiendo su voto, esté vendiendo su trabajo al mejor postor. Y sería importante que el diputado Araya dé la cara y el Partido Republicano dé cuenta respecto a los hechos que aquí han sido denunciados. Y ojo que no son cualquier tipo de denuncia. Aquí son escuchas telefónicas desarrolladas por las policías para criminales, para delincuentes. Desde Arica, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la polémica indicando que el partido siempre ha tomado la misma determinación de pedirle a la persona que suspenda su militancia que se investigue, y acá no hacemos defensas corporativas. Por otro lado, este jueves a la medianoche termina el plazo para que los intervinientes del caso Muñeca Bielorrusa ingresen sus respectivos recursos de apelación con los que busquen modificar la resolución que dejó en prisión preventiva a los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Seguimos con el día después junto a Sebastián Rivas, que es el jefe de nuestra área digital en CNN Prime. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Mónica? Mucho gusto. Oye, hoy día, el día después para las elecciones que hicieron las personas sobre los diputados. Nos fuimos a mirar ayer el Senado, hoy día miremos la Cámara Baja. ¿Qué pasó ahí con los votos? Bueno, en la Cámara Baja decíamos que esto era una elección que era bastante importante porque, lo comentábamos antes, hay dos tipos de quórum, los principales, digámoslo así, a los que uno mira. Está la mayoría absoluta, que son 78 diputados, con la cual una coalición puede aprobar gran mayoría de los proyectos. Está por también, ejemplo, mira, te lo digo de inmediato, podría ser el presupuesto. El presupuesto, por ejemplo. Ya, claro, listo, mayoría absoluta, un voto más que la mitad, con eso está bien. Hay una segunda, que es 4/7, que es el quórum máximo para reformas de la Constitución. Ahora, aclaremos algo ahí. Es el nuevo quórum único. El nuevo quórum. No hay dos quórum para reformar la Constitución, es uno solo y se rebajó después del fracaso del proceso constitucional. Yo creo que desde el socialismo democrático pensando, la hicimos, y ahora deben decir, ¿qué hicimos? Claro, entonces el número, esos 4/7, son equivalentes a 89 de los 155 diputados. Teníamos esas dos cifras en la cabeza. Sabíamos también que en la elección anterior, si uno ordenaba por bloques, ¿cómo fue la fotografía a la salida? Claro, justo a la salida de la elección, la fotografía era: la izquierda tenía 80 parlamentarios, la derecha tenía 66, irrumpió una nueva fuerza entonces el Partido de la Gente, que tenía 6 diputados, y los independientes eran 1. ¿Cómo queda esa fotografía hoy día? Vamos, la izquierda. La izquierda, de los 80 que tenía, baja 16, pasa a 64, perdiendo lo que era, lo habíamos conversado, la mayoría absoluta. Para quienes digan, oye, pero esto no me cuadra con lo último que ocurría en la Cámara de Diputados. Por supuesto, porque entre medio hubo una cantidad de cambios, salidas, 40 diputados que renuncias. se cambiaron de partido. 43 contando la renuncia de esta semana de Carolina Marzán al Partido por la Democracia. Entonces teníamos, la izquierda tiene 64, la derecha pasa, o las derechas, aquí estamos contando tanto la lista del Partido Republicano, Libertario, como y el Partido Social Cristiano, como la UDI, RN, Bópoli y Demócratas. Esa suma total hace 76 diputados. Y ellos venían de 68, por lo tanto ganan 8. Un buen cambio. El Partido de la Gente, que tenía estos 6, que del camino los perdió, se quedó sin ninguno, recuperó a Pamela Giles a última hora. Bueno, ese Partido de la Gente tiene 14 parlamentarios. Perfecto, ahí tenemos entonces, pero ahora estudiemos, porque dijimos que habían dos quórum importantes. La mayoría absoluta, 78. 78. La mayoría para reformas constitucionales, 89. Uno podría decir de inmediato que ninguna de las dos la tiene por sí sola. Ni las izquierdas ni las derechas. Absolutamente, Mónica. Si uno pensara en que las coaliciones son totalmente ordenadas, uno podría decir, bueno, acá el Partido de la Gente va a ser el gran factor. ¿Por qué? Porque si tú sumas el Partido de la Gente, ya sea al bloque de izquierda o al bloque de derecha, ese bloque sería la mayoría. Ahora, estamos diciendo, y porque conocemos la experiencia, si es que esto fuera ordenado. Sabemos que en general lo que ha ocurrido en los últimos ciclos parlamentarios, no solo en el último más agudo, es que los diputados se mueven mucho, renuncian, se cambian de coalición. Lo decíamos hace un segundo, le pasó al Partido de la Gente, que de 6 diputados pasó a no tener ninguno. Entonces, cuando uno ve eso, mira con atención que los bloques de las derechas, de nuevo estos dos listas que se juntaron, tienen 76. Ellos son los que están más cerca de 78, que es la mayoría absoluta. Con 2 que convenzan del Partido de la Gente tienen la mayoría absoluta, o el independiente más el partido, uno del Partido de la Gente, podría, o del otro lado. Pero ya, o sea, son los que están más cerquitas. Pero para la mayoría absoluta. En la Cámara de Diputados, la única forma de llegar a la mayoría para reformar la Constitución, ¿cuál es? Sería en este caso, decíamos que era 89, en este caso si sumamos los bloques completos, tendría que ser una suma de los bloques de derecha más el Partido de la Gente, eso da 90 en total. Ahora, incluso si pasara esto, y tú lo sabes, Mónica, esto es un sistema de 2 cámaras, por lo tanto incluso si es que se dieran estos 89 y pasara al Senado, en el Senado habría que convencer a 29 diputados, y lo 29 senadores, perdón, y lo conversábamos ayer, las fuerzas están 25 la derecha, 24 la izquierda, y Miguel Ángel Calisto ahí en una situación particular. Incluso si Calisto se fuera para la derecha sería 26-24, por lo tanto se ve difícil que algún bloque o alguna suma de bloques, al menos a priori, tenga la fuerza para poder reformar la Constitución en el periodo que parte el 11 de marzo, Mónica. Que no era lo que esperaba, de hecho, las derechas esperaban haber logrado una mejor votación en el Senado, aunque fue una súper buena elección para ellos, pero la verdad es que esperaban aún más. Ya, y
Incluso si tú sumas el Partido de la Gente, estoy pensando en la Cámara de Diputados, el Partido de la Gente más las izquierdas no les alcanza para las reformas constitucionales. No Tendrían que convencer sí o sí a alguien de Chile Vamos o no sé, pero si no les alcanza ni siquiera en la Cámara de Diputados como para llevarla, aprobarla y pasarla al otro lado, no sé. Absolutamente, le alcanzaría para la mayoría absoluta, no para el quórum constitucional. Los 4 que séptimos, estábamos entonces, conversando. que es lo que estamos hablando, estos 4 séptimos cuando escuchen todo el tiempo, los 4 séptimos son lo que se requiere para hacer reformas constitucionales, que traducido en números son 89 diputados o diputadas y en el Senado 29. Dicho esto, entonces, vimos unas combinaciones. Una de las principales noticias, hay que decirlo también, es la baja de los parlamentarios de izquierda. Lo dijiste tú, de 80 a 64. La pregunta es, ¿cómo y dónde los pierden? Mira, los pierde a lo largo de todo el país. Ya. La región donde más pierde es la metropolitana, pierden 6. 6. Que es harto, es bastante. Sí. Si vamos después del norte para el sur, pierden 2 diputados en las regiones entre Arica y Coquimbo, la zona norte. Ya. Pierden 2 diputados en el distrito 7. ¿Te acuerdas que decíamos que era uno de los que iban a ver? Solo hombres, además, ahí Sí, habían. y lo Candidatos? pierden uno para la derecha y uno para el Partido de la Gente. En ese caso. Ah, ya, perfecto. También pierden 3 diputados entre O'Higgins y la Araucanía y 2 entre Los Ríos y los Magallanes. Si es que uno ve para dónde se fueron, la mitad lo ganó la derecha al frente y la mitad lo ganó el PDG. Pues sabes que es súper llamativo además que los hayan perdido, tú nos decías, 6 en la región metropolitana, porque la región metropolitana fue la mejor región para Janet Jara. Y por otro lado, normalmente en cuanto a fuerza parlamentaria ha sido una buena región para las izquierdas. Por lo tanto, de nuevo, se van reconfigurando también las fuerzas a nivel geográfico nacional. Claro. Y es una preocupación también de cara, me imagino, para ellos, de cara a la segunda vuelta, porque los diputados, así como también los alcaldes, son fuerza de movilización y de tracción. Absolutamente. Y bueno, este tema es, como tú dices, la metropolitana hoy día es la región más fuerte de Janet Jara, es la región que en los últimos años ha sido más fuerte para la izquierda, por lo tanto, hay una señal de alerta ahí en términos de lo que puede ser para la movilización de cara a la segunda vuelta. Y hay una pregunta, ¿dónde sumó la derecha que logra pasar de 68 diputados a 76? Bueno, suma 5 en la región metropolitana, para ellos al revés, es la mejor región, y si vamos de norte a sur, 1 en Tarapacá, 1 en Valparaíso, suma 1 en el distrito 18 del Maule, el distrito sur, lo que era equivalente a Maule Sur, 2 en el Biobío, le va bien, suma 1 en cada distrito, y 1 en Los Ríos. Ahora, a la vez, porque ustedes dirán, el que saca la cuenta rápida dice, bueno, ahí hay 11, ¿qué pasó? Claro, que la derecha también perdió diputados. Perdió 1 en el Maule Norte, 1 en el distrito 19, ¿te acuerdas? Otro de los que íbamos a ver, sí, pues. Y donde marcábamos que ahí la derecha tenía un 4-1, bueno, terminó en un 3-2 con la izquierda. Perdió, pese a que le fue muy bien, perdió un diputado y también perdió 1 en el distrito 23 de la Araucanía, de distritos donde tenía un muy buen desempeño de todas formas, pero ahí hacen el equilibrio que termina con una ganancia neta de 8 diputados. Perfecto. Dicho esto, ¿qué pasa con el PDG? Porque es bien interesante porque lo dijimos, recupera los 6 diputados que había perdido, está con 14. Entonces, ¿cómo es el movimiento del PDG? ¿Dónde gana? Bueno, el PDG primero que todo recupera, como tú decías bien, esos 6 diputados que había perdido distrito por distrito. Saca 2 en la metropolitana, 2 en Biobío, 1 en Valparaíso y 1 en en Santiago. Esos eran los que habían perdido. ¿Te acuerdas que lo advirtió Franco París y dijo, vamos a ir a recuperar? Lo dijo en Tolerancia Cero. Y lo hizo. Distrito por distrito. O sea, los que se fueron del PDG, que se olviden, porque en esos lugares vamos a salir nosotros con nuestros nuevos candidatos. Ahora, ¿dónde más sumó? Sumó en Atacama, sumó en Valparaíso, sumó también 3 en la región metropolitana y 3 en las regiones que van entre Maule y Los Lagos. En este caso no hubo pérdida, solamente ganancias si comparas con la foto final de 2022. Si comparas con la realidad de la Cámara hoy día, la verdad es que el Partido de la Gente pasó de 1 a 14, lo cual es muy impresionante. Oye, hagamos un ranking. Después vamos a ver internamente los bloques donde están las hegemonías, pero el ranking entonces de los partidos. Mira, el primero es el Partido Republicano, que pasa de 14 diputados. Estamos hablando de diputados, señor. Claro, 14 diputados en la elección anterior. Cuando terminó la elección, ya después dijimos que se cambiaron para un lado, para otro. Sumaron 17 más, tienen 31. Y son el partido mayoritario de todos los bloques. Lo sigue la UDI, que tenía 23
pierde 5, se queda con 18, pero de todas maneras es el segundo partido del país. Detrásito viene el Frente Amplio. Aquí hay una particularidad. El Frente Amplio en esta elección fue primera vez para una parlamentaria que fue como partido unido. Antes era un bloque donde habían varios partidos, Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática. Ese bloque tenía 23 parlamentarios y ahora tiene 17. Hubo varios diputados que, incluso diputados que iban a la reelección, que perdieron sus cupos ahí. Y el Frente Amplio es una de las historias, bueno, porque bajó bastante. Después de eso viene Renovación Nacional, te lo dijo Mario Desbordes. Renovación Nacional es el partido que más pierde. Pasa de 25 a 13, perdió 12, perdió casi la mitad. Decía Desbordes, ¿te acuerdas del peor resultado de la historia de Renovación Nacional? Claro. Y después hay partidos que se mueven un poquito. El Partido Socialista sacó 11 diputados, tenía 13. Hay una pérdida de 2. Resistió bien en los senadores. Resistió. Igual. El Partido Comunista tenía 12, tiene 11. También resistió, perdió 1 nada más. El PPD, fíjate tú, pasó, tenía 9, pasó a 7, también perdió 2. Y la DC logró netear. Tenía 8 y contra todo pronóstico, porque ahí hubo salidas también de demócratas. Porque en el fondo eligió 8 el 2022, pero la verdad es que eligió 8, pero fue perdiendo en el camino. Pues. Logró mantener 8. Y también con 8... Negoció bien, decían, pucha que negoció bien la democracia cristiana. Para cerrar los partidos que más diputados tuvieron, el último, el Partido Nacional Libertario, que pasa de 0, no estaba constituido ni creado para la elección de 2021, a 8. Esa es la lista que tenemos de los principales partidos. Se nos quedan varios, por supuesto, pero... Sí. ¿Y qué pasa con las pugnas y las hegemonías al interior de los bloques? Mira, uno puede mirar aquí 2 bloques adentro de los bloques. Si miramos en la derecha, está el bloque del Partido Republicano, Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, que fueron en una lista, y ese bloque tiene 42 diputados. Tiene 8 más que Cambio por Chile, que es lo que antiguamente se llamaba Chile Vamos, que es Renovación Nacional, UDI, Evópoli y además Demócratas. Ellos sacaron 34. Entonces ahí uno podría decir la hegemonía se fue más a la derecha. En diputados se fue más a la derecha. ¿Y en la izquierda? En la izquierda hay 28 diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio, que era lo que en la anterior elección se llamaba Apruebo Dignidad, y 33 de todo el bloque que es más histórico de la concertación, socialistas, PPD, DC, Partido Radical y Partido Liberal. Aquí se destraba un poco un empate que había. ¿Te acuerdas que en la elección anterior esto había sido 37 a 37? Ambos bloques bajan diputados. Ambos subbloques, si quieres así. Y cambia la pero, hegemonía. pero efectivamente los partidos más clásicos lograron resistir bastante bien el embate, y esta baja en particular se establece por el Frente Amplio, Mónica. El Frente Amplio es el que más baja dentro de este eje que está junto con el PC. Perfecto. ¿Y qué pasó en cuanto a género? Lo conversamos respecto a los senadores, pero aquí no fue lo mismo, no tenemos noticias positivas. No, en los senadores hubo un alza, sigue siendo insuficiente, pero hubo un alza. Aquí se mantuvo más o menos igual, pero el más o menos incluso fue con 2 diputados más. Pasamos de 100 diputados en 2022 a 102 y de 55 diputadas a 53. Un retroceso ahí de la cuota de género que, si ustedes sacan la cuenta, no se acerca ni siquiera al 50%, que es la proporción. Y ojo, general del que país. en Chile no hay cuota de género de electas, hay solamente una cuota de género de candidaturas y a nivel nacional, ni siquiera distrito por distrito, que podría ser lo más efectivo. ¿Qué pasa en cuanto a la reelección, Sebastián? Iban 117 diputados a la reelección, de ellos se reeligieron 70. Es una tasa alta, pero de todas maneras implica que va a haber una renovación mayor que los diputados que vuelven. Esto ocurre por tercera elección consecutiva. Parece ser un patrón con respecto a las nuevas elecciones desde que se amplió el Congreso y que ha ido de la mano también con límites para la reelección. Entonces, esto es bastante interesante porque, de todas maneras, hay que considerar, hay 12 diputados que no están acá porque se pegaron el salto y en el próximo Congreso van a estar en la Cámara Alta. Claro, son nuevos en el fondo en cuanto al Senado, pero son ya parlamentarios que tienen experiencia. Entonces quedamos con 70 reelectos y con 85 nuevos. 85 nuevos que van a ingresar. Perfecto, hay que aprenderse 85 en esta ocasión ya. ¿Sabes que no tanto, Mónica? Porque hay algunos que son figuras de cuando uno empieza a analizar de dónde vienen estas figuras. Bueno, hay 11 de estos 85 de los nuevos que fueron convencionales constituyentes en el proceso de 2021, en el primer proceso. Como Constanza Huevo, Jaime Baza, por ejemplo. Claro. Hubo 12, y yo creo que esto es casi lo más efectivo, que fueron candidatos a gobernador en las elecciones del año pasado. 5 pasaron a segunda vuelta, perdieron, pero en esta elección quedan con cupo de diputado. Ahí tenemos a Orrego, por ejemplo, Francisco Orrego. Tiene toda lógica porque quien es electo gobernador tiene un bolsón de votos súper importante. Es obvio que los partidos también les digan, vayan a, incluso algunos a senadores, bueno, no siempre les resulta, pero
que vayan en una candidatura parlamentaria. Claro, hay 5 exdiputados que vuelven por distritos que antes representaban y que ya sea que perdieron en la última elección o no habían postulado. Hay 11 ex candidatos a alcalde en la última elección que en su mayoría fueron por la comuna más poblada del distrito. Perdieron, pero quedaron con un bolsón de votos interesante para saltar a diputados. Y hay también 6 casos de alcaldes que no pudieron ir a la reelección porque tenían tope de límite, pero que dieron el salto a la Cámara en esta elección ganando el cupo. Ahora, hay otras estadísticas también que son interesantes de mirar, como por ejemplo, hemos conversado en otra ocasión, Sebastián, la importancia de en la papeleta ir primero. O sea, efectivamente hay gente que le gusta un partido, le gusta una lista y marca el primero o la primera que va a ir. Claro, esto parece muy abstracto, ¿eh? Pero cuando uno lo lleva a números es muy impresionante. Se dice que ir en un partido, ir en la primera posición es lo mejor que puede pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú ves los 155 diputados, hay 70 que iban en la primera posición. Claro, si uno va a las matemáticas bien finas, voy a explicarlo lo más simple posible, dado que hay listas que eligieron a más de uno, hay 96 posibilidades de que tú hubieras podido tener una lista que tenía el número 1 dentro de los que entró. De hecho, de esos 70, es decir, es casi 3 de cada 4, es muy alto. Ir primero es muy bueno. Y hay un porque caso, si eligieron 2, no podemos hacer la estadística porque obviamente no, si dijiste 2 y va el primero y el segundo, ya está. Claro, en el fondo es imposible. Y hay un dato que tú siempre me pides un dato para cerrar, yo creo que este es muy interesante. A ver, ¿qué? ¿Te vas hay un caso que lo hemos conversado estos días que es el Partido de la Gente. 14 diputados. 14 diputados. Pero los 14 diputados los sacó en 13 distritos, porque hubo un caso donde llevó a 2 candidatos que fueron Pamela Giles y Sandra Parisi y salieron. Dime que tú sabes cuántos de esos 14 iban en primera ubicación. Bueno, recordemos, en el distrito 12 no puede haber, solamente puede haber uno porque salieron 2, es una cosa matemática, no puede haber 2 primeros de listas. Entonces hay 13 posibilidades, hay 13 distritos donde podían tener uno. Bueno, el Partido de la Gente, de esos 13 distritos, el que iba primero en la lista ganó en 13. 13 de 13. 13 de 13. Y la 14 es Sandra Parisi. Y la 14 es Sandra Parisi, que como salió junto a alguien no podía ser la primera lista. Entonces, efectivamente, esto te prueba algo que es la frase más típica y que parece haberle resultado porque el apoyo se trasvasija. Con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento. Y eso, que excedió el candidato incluso a su propia lista parlamentaria en la cantidad de votos que sacó, los excedió. Sebastián Rivas, muchísimas gracias por este completísimo informe, este zoom que hemos hecho en el día después a las candidaturas parlamentarias. Ya vamos a ver qué sorpresa nos va a traer la próxima semana, porque el día después ya no se va a ver. Nos ponemos a trabajar, Mónica. Ya vamos a ver. Muchas gracias. Ya viene, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar con el diputado Jaime Sáez aquí en CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Nos acompaña justamente el diputado del Frente Amplio y jefe, además de bancada de esta colectividad, Jaime Sáez. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. A ver, lo primero que quisiera preguntarle, época de elecciones, quisiera preguntarle primero por el resultado de la elección presidencial. Si usted tuviera que calificarlo, ¿cómo califica esta elección presidencial de primera vuelta? Como una elección que depara un escenario bastante abierto, creo que con un porcentaje de nuestra candidata inferior a la expectativa que nos habíamos cifrado, pero si uno se basa por ejemplo, las 2 últimas elecciones presidenciales en ambas primeras vueltas, en términos generales el desempeño no dista mucho de lo que hizo Gabriel Boric en primera vuelta del año 2021, e incluso desde la perspectiva del Frente Amplio Beatriz Sánchez en 2017. Entonces, creo que desde esa perspectiva, tratando de ver el vaso un poco más medio lleno y no tan vacío, me parece que nos depara un escenario bastante abierto, donde la campaña es completamente distinta y de hecho las conversaciones públicas, el debate público también ha ido girando en torno a otros temas. El rol que juega Franco Parisi en este contexto también es bastante relevante. Ya le voy a preguntar por Franco Parisi, diputado, pero ¿qué errores se cometieron en la campaña? Porque usted me dice, tratando de mirar el vaso un poquito más lleno, pero resulta que en ese vaso hay que mirar también que ahora tenían una coalición más amplia, pues desde la ADC hasta el Partido Comunista en esta primera vuelta.
Cuando compite Beatriz Sánchez era solo el Frente Amplio, cuando compite también el presidente Gabriel Boric era el Frente Amplio más el PC. Ahora tienen todos juntos y aún así no llegan a lo que sacó el presidente Boric. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles errores se cometieron, cree usted, en esta campaña? A mí me parece que más que errores de la campaña, yo creo que hay un asunto de lectura de la izquierda, del progresismo en Chile, que creo que en términos culturales ha ido abandonando a vastas capas medias de nuestro país, de personas técnicos, profesionales, que se han endeudado para estudiar, que gana relativamente bien, pero vive de su trabajo y por lo tanto es muy vulnerable, por ejemplo, a la pérdida del empleo. Y creo que ahí hay un error sistémico, histórico, sobre el cual tenemos que profundizar, hacer una autocrítica y una relectura también no solo de nuestro relato, Mónica, sino que de nuestro proyecto político para el siglo XXI. Creo que amerita, sea cual sea el resultado que tengamos el 14 de diciembre, porque podríamos ganar eventualmente. Entiendo. Y, diputado, pero para este triunfo bien, no debería soslayar el hecho de que tenemos un debate pendiente con Chile. Ya, es que quisiera entenderlo bien. Usted me está diciendo que todo el oficialismo, o está haciendo una autocrítica específica respecto al Frente Amplio, han abandonado a vastas capas medias de la población, han perdido, entiendo, esa conexión con ellos. ¿Se refiere al Frente Amplio específicamente o se refiere a todo el oficialismo? Lo que pasa es que cuando hablamos de todo el oficialismo también estamos hablando de partidos políticos que han ido decreciendo en el tiempo de manera ostensible, que han coqueteado incluso con la desaparición en las últimas elecciones y por lo tanto uno, claro, la aritmética simple, es decir, 9, 10 partidos que respaldan a Janet Jara, es como uno dice como wow, pero realmente la pregunta es cuál es la fuerza real social que hay detrás de esas 9 identidades políticas. Entonces yo creo que esos partidos que han ido perdiendo adhesión ciudadana, entre otras cosas, la han ido perdiendo porque no han podido sintonizar con el nuevo Chile, y los partidos emergentes, como en el que yo milito, como el Frente Amplio, tenemos esa responsabilidad, porque nosotros surgimos a partir de una impugnación hacia el modelo económico, hacia el modelo social que se ha generado en Chile, que se ha gestado en las últimas décadas, y por lo tanto la responsabilidad de un actor político, creo yo, no es solamente impugnar, sino también proponer, y creo que ahí hay una brecha que será necesario cubrir, porque de lo contrario nos vamos a encaminar a una noche oscura. Entiendo el punto, y tendrá algo que ver con que llegaron al poder y de alguna manera descuidaron conexión con algunos sectores. ¿Qué pasó? O tal vez desde el nacimiento del Frente Amplio, le pregunto por el Frente Amplio porque es el proyecto que usted encarne, que usted conoce mejor, o desde el comienzo usted siente que con las capas medias hubo una desconexión desde siempre, o siente que la abandonaron una vez en el poder, para entender. Yo creo que es una pregunta bastante compleja como para responderla en una conversación de tan poco tiempo. Sin embargo, creo que hay una cuestión como bastante más anterior, que yo podría sintetizarlo un poquito en dónde estudiaste, y te digo quién eres realmente y cómo sintonizamos o no. Me parece, esta es una opinión muy personal, que mi partido, el Frente Amplio, y en general los movimientos más de vanguardia de la izquierda a partir del año 2000, sobre todo a partir del movimiento estudiantil del 2011, que se gesta en las universidades públicas de nuestro país, en las universidades tradicionales, tiende, y de hecho el movimiento estudiantil tuvo cierta lejanía de este otro gran estudiantado de decenas de miles de jóvenes que estudian en centros de educación superior, muchas veces no acreditados, en instituciones técnicas. Yo mismo estudié en INACAP, en una universidad privada, y muchas veces no nos sentíamos representados por lo que estos grandes liderazgos estudiantiles que después nos han conducido a ser gobierno también, muchas veces señalaban. Entonces creo que es una cuestión mucho más profunda, mucho más debatible por lo mismo. Sí, entiendo. Pero diputado, usted me dice si lo interpreto bien o no, porque si me equivoco usted me dice y ningún problema, pero detecto en su respuesta o en el relato que usted me hace, porque usted se pone dentro de los no interpretados, porque usted me dice, dime dónde estudiaste y te diré cómo piensas o quién eres o con qué tienes sensibilidad, y se les ha hecho
muchas veces no caería usted en esta crítica por donde estudió, pero se ha dicho, muchos estudiaron en el Verbo Divino, no estoy diciendo ningún juicio de valor sobre ese colegio, me parece estupendo, conozco a grandes personas de ahí, pero vinieron, no sé, de colegios, hablan de ciertos colegios, tal colegio en Punta Arenas, el caso del presidente, o de otro, el colegio de mujeres, en fin, pero no sé, hacen una alusión que quiero saber si usted comparte y si es lo que usted está diciendo, de ciertos colegios, lugares. Mire, Mónica, el clasismo en Chile es algo que está incrustado en lo más profundo de nuestra sociedad, es transversal políticamente y me parece que es un problema severo para una izquierda que quiere interpretar a sectores vastos de la sociedad, o sea, y no únicamente a identidades más particulares. Ya, usted me está diciendo entonces efectivamente que en grupos importantes del Frente Amplio, de su dirigencia, había un cierto elitismo o clasismo. No, digo que la conformación de cómo nos fuimos construyendo políticamente, cómo se fue gestando nuestro proyecto, se fue dando a partir de la organización estudiantil importante en las universidades más relevantes de nuestro país, donde acceden los jóvenes de las familias más adineradas de Chile que estudian en los mejores colegios privados de Chile. Yo no le doy un juicio de valor a aquello. Sí, es un hecho. Y no digo que las dirigencias nuestras sean necesariamente clasistas o algo por el estilo, pero creo que hay ahí una cuestión de origen de la cual tenemos que hacernos cargo, evidentemente. Sí. Y en el caso del Frente Amplio, al menos la bancada que a mí me ha tocado integrar, es una bancada bastante más diversa en su origen social y también desde donde habitamos. Yo vivo en Puerto Montt, por ejemplo, y la mayoría de los integrantes de la bancada somos de regiones distintas a la metropolitana. Me queda claro, usted se refería al origen. Hay que profundizarlo en el tiempo. Sí, entiendo. Usted me decía al origen de ciertas dirigencias que producen o tienden a esta desafección con estas capas medias. Vamos a otros temas de la contingencia antes que se nos acabe el tiempo, diputado. Lo primero, campaña presidencial, está en medio de la polémica y bien fuerte un día, usted bien lo sabe, Darío Quiroga, una de las figuras claves del comando Janet Jara, por dos cosas. Uno, por la forma en que se refirió, aunque pidió disculpas a la hermana de Franco Parisi y al PDG, a militantes del PDG. Y segundo, se ha sumado también un caso en que estuvo imputado y llegó a un acuerdo finalmente con la Fiscalía por agresión y amenazas. Quiero preguntarle derechamente cuál es su opinión respecto a ambas cosas y si usted cree que tiene que dar un paso al costado. No, lo de dar un paso al costado no es una cuestión de una decisión que tiene que tomar la candidata presidencial y su entorno más inmediato. Yo estoy muy lejano a ese círculo en particular como para poder opinar con fundamento, pero evidentemente es complejo cuando los asesores son noticias. Y en el caso de José Antonio Castro, asesor económico, en la práctica es un delincuente económico, ha estado detrás de las mayores colusiones de nuestro país, y eso también debe ser un problema para esa candidatura, como la situación también del diputado Cristian Araya, que aparece ahora en unos audios recibiendo dinero en campaña hace un mes atrás para votar de una determinada manera una acusación constitucional contra un juez corrupto como Antonio Ulloa. Entonces creo que los asesores tienen que mantenerse en ese espacio de asesoría y de hecho durante este periodo el gobierno ha sufrido en demasía también por problemas vinculados a los asesores. Entonces creo que es importante comprender cuál es el rol y cuando son noticias evidentemente es un problema, no deberían serlo. Quiero hacer un punto luego respecto a dos personas que usted nombró, pero antes, si usted fuera Darío Quiroga, ¿daría un paso al costado? No, yo no soy Darío Quiroga, Mónica, no puedo contestar ese tipo de preguntas. No. Yo soy un diputado, acabo de perder una elección, tengo que hacerme cargo de aquello. Preguntar de eso. Estoy en ese tránsito, no puedo poner el lugar de un asesor de campaña. ¿Esperaría una decisión rápida de la candidata? Porque ¿cree usted que esto puede afectar la campaña? Todas las decisiones en una campaña que finaliza dentro de muy poco, no comienza oficialmente, pero ya estamos pensando como en cuándo se va a bajar la bandera y vamos a entrar nuevamente en el silencio de cara al 14 de diciembre. Todas las decisiones tienen que ser rápidas, efectivas y con el menor daño posible. ¿Y usted cree que efectivamente esto puede afectar a la campaña, esta situación? Me parece que cuando los asesores son noticias es un problema. Ya. Quiero hacer un punto. Usted nombraba a Jorge Quirós y lo califica de delincuente económico y también al diputado Araya. Yo solo quiero hacer el punto de que es la justicia la que tiene que determinar si aquel calificativo que usted emplea
es de justicia o no usarlo. Y no sé si la Fiscalía está investigando o no al diputado Araya todavía. Usted hace alusión, para que la gente sepa, a una investigación de Ciper Chile en que se pincha el teléfono de una persona y dice esa persona, el notario de Puente Alto, que le habría entregado dinero para que no votaran por Ulloa. Sí. Evidentemente es algo que tiene que aclarar la justicia, pero Cristian Araya tiene que darle explicaciones al país. Entiendo que su hermana, además, la jefa de gabinete de Antonio Caz, es un diputado que ha sido reelecto con una alta votación, y aquí se está hablando de dinero que en época de campaña, si esto no fue hace tantos años atrás, esto fue hace un mes atrás, según la información que ha surgido. Y en el caso del asesor económico de Quirós, ¿qué quiere que le diga? O sea, que no es él el delincuente, ha sido el instigador de delincuencia económica que ha castigado a las familias chilenas de manera dura, tanto en la colusión del papel higiénico como en la llamada colusión de los pollos. Creo que ese tipo de personajes sean los que estén detrás de ideas como recortar $6.000 millones de gasto público en los primeros 18 meses, a mí me llama la atención. ¿Diputado? Y creo que la ciudadanía debería preguntarse si ese es el tipo de personas que deberían estar gobernando. Ya, yo solamente hago el punto porque es de justicia que estén, y siempre lo haría también en el otro caso si estuvieran las otras personas y no pueden decirlo por ellos. El diputado Araya dice que es mentira, que no recibió, y Quirós dice que él lo que hizo son informes, y del otro lado le dicen, bueno, pero esos informes fueron usados para la colusión, es lo que dice el Tribunal de Defensa Libre y Competencia. Están puestos todos los argumentos sobre la mesa. Es alguien que ha teorizado sobre cómo coludirse y cómo perfeccionar ese tipo de mecanismos. Bueno, están puestos los argumentos sobre la mesa. Yo solo quiero entregar la información completa para que la gente en sus casas se forme su opinión. Lo que me llama la atención, diputado, es que hay una persona que aceptó, Darío Quiroga aceptó haber cometido los hechos, la agresión, y haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda. Y yo le pregunto si alguien así puede estar en el centro de una campaña. Mire, yo no soy quien está tomando las decisiones de esta campaña, es Janet Jara y su entorno más cercano quienes tienen que evaluar aquello. Yo lo que le acabo de decir es lo que sostengo. Cuando los asesores son noticias, sobre todo por cuestiones negativas, son un problema. Eso amerita una conversación rápida y una toma de decisiones rápida también. Diputado, para ir cerrando, usted perdió su elección, no es el único en el Frente Amplio, de hecho tenían 23 y pierden 6, quedan con 17, y si uno une el Frente Amplio con el Partido Comunista en lo que antes se llamó Apruebo Dignidad, básicamente tienen 28, y el Socialismo Democrático con la ADC tienen, y juntando con todos los partidos que uno podría incluir, Partido Liberal, en fin, 33. Quiero preguntarle dos cosas. Uno, ¿cómo se hace cargo usted de su derrota? ¿Por qué cree que ocurrió? Y si, a su juicio, esto nos habla de un cambio en la hegemonía al interior de las fuerzas de las izquierdas, o si usted cree que hay que medir separadas, en el fondo, a cada una de estas fuerzas. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo primero, en términos personales, yo perdí de manera inapelable, no tengo nada que decir al respecto, como saqué menos votos de los que esperaba, llevé adelante una campaña muy intensa, de mucho diálogo, de mucha escucha, siento que, va a decirlo en términos futbolísticos, dejé todo en la cancha, pero no fue suficiente, y creo que cuando uno se enfrenta a una situación de esa naturaleza, cuando uno es el que pierde, lo que corresponde es que uno asuma la responsabilidad, pero también es difícil entregar un análisis más certero, cuidadoso y creo yo más objetivo, habiendo perdido una elección 3 días atrás o 4 días atrás. Yo creo que se mezclan muchas emociones, hay una serie de cuestiones sobre las cuales uno tiene que ir profundizando en el tiempo, y si yo evaluara en el futuro levantar algún otro tipo de candidatura o seguir como en la política de la representación, evidentemente tendré que analizar qué es lo que me ocurrió. Pero eso es el futuro. Me parece que por ahora, en mi caso, soy diputado hasta el 11 de marzo del próximo año y tengo que ejercer mis responsabilidades como corresponde hasta esa fecha, y así lo he estado haciendo esta semana. Y en términos del resultado más general, me parece que es la consecuencia de haber ido en dos listas. Nosotros, como Frente Amplio, sabíamos que al intencionar una lista unitaria
teníamos que deponer intenciones y no íbamos a poder tener un crecimiento como el que quizás esperábamos, eso en función de favorecer un proyecto más grande. Y es evidente el daño que ha generado la lista paralela, la lista que levantó Jaime Mulet y Tomás Hirsch, y ellos tendrán que hacerse cargo del catastrófico resultado que tuvieron. Solo ganó Mulet, parece que el negocio era redondo, y eso ha tenido consecuencias políticas como la que vivimos ayer en la acusación constitucional contra el exministro Pardow, por ejemplo, y también tuvo una consecuencia el último domingo en términos de números, básicamente. Ya, tengo que cerrar por algo que acaba de pasar, diputado, para cerrar la entrevista. El senador Jaime Quintana perdió también su elección a todo esto como diputado, pero quiero preguntar lo siguiente, porque en el podcast, como te lo explico, el senador Jaime Quintana acaba de decir que espera que la coalición toda siga junta, pero que todavía hay una pulsión en importantes sectores del Frente Amplio de la teoría del reemplazo, de reemplazar al socialismo, pero déjeme terminar, de reemplazar al socialismo democrático. ¿Existe esa pulsión y de existir si es un error o no? Porque es una crítica dura la que les hace Jaime Quintana. A mí me parece que eso es una fantasía, repetida por distintos actores políticos, sobre todo del Senado en los últimos años, pero yo los invito y los desafío a encontrar algún documento, algún acta, alguna memoria de algún congreso de mi ex partido, Revolución Democrática, o de Convergencia Social, o de lo que hemos hecho desde el Frente Amplio, que hable de aquello. Eso no existe. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos años, naturalmente, es que ha habido un recambio de generaciones, y nosotros construimos un partido por fuera de los partidos que tradicionalmente habitaban el espacio de la izquierda y la centroizquierda. Eso es muy distinto a pretender que uno es el reemplazo de alguien o que vamos a hacer simplemente como borrón y cuenta nueva con una generación política completa. Creo que eso no es real. Ya, usted dice que es una fantasía, que es algo que no es en el fondo, que no es algo que ustedes quieran, me dice usted entonces. O sea, no está en ninguna parte, no he estado en ninguna conversación. Yo estoy en esto desde el año 2011, construyendo Revolución Democrática y el Frente Amplio, he estado en múltiples instancias, jamás hemos tomado un voto político, una decisión. No, pero hay roce, usted sabe que hay roce. O siquiera empujar una tesis de esa naturaleza, entonces yo lo descarto completamente. Lo que sí, evidentemente, en una coalición tan amplia, no es una taza de leche y siempre va a haber una disputa por la hegemonía, ¿no? Es natural. Ya. Ahora, solamente para hacerle un punto, yo no estoy cuestionando respecto de la globalidad, ¿no? No estoy cuestionando respecto de la globalidad su tesis de que lo perjudicó esta lista de Mulet, pero en lo particular usted... más bien fue el partido de la gente el que logró el arrastre que usted no logró, digamos, porque fue una importante votación la que sacó el partido de la gente en el distrito donde usted está. Sí, y responsabilidades propias también. La verdad, las cosas no le achaco esto a nadie más que a mí. Perfecto. Le agradezco la conversación, diputado, y bueno, se producen reacciones y se van a seguir produciendo más reacciones también, porque obviamente frente a una primera vuelta compleja y una segunda que también pareciera compleja. Obviamente que empiezan las evaluaciones dentro de las coaliciones, siguen juntas, no siguen juntas, y va a seguir en la discusión aquí. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, diputado. No hay de qué, que tengas buen resto de día y buen fin de semana. Usted también. Bueno, desde el 28 de noviembre se va a realizar una nueva versión del Black Friday, el último gran evento de liquidaciones en lo que queda del año. Los detalles en esta nota. Imágenes que son una locura y que venían desde Estados Unidos y nos causaban muchas risas por este lado. Pero hace unos años es una realidad, pero a nuestra forma más ordenada acá en Chile, porque estamos hablando del Black Friday, evento que vuelve y que se realiza el último fin de semana de noviembre en el país. Yo te diría que la gran novedad es, por un lado, la disponibilización del sitio Confianza Digital, que va en apoyo para que los consumidores puedan generar compras informadas y no caer en páginas falsas. Y la otra novedad, por la fecha en que estamos, en que Black Friday va a apoyar a la Teletón. Serían como las grandes novedades, porque el resto son, por supuesto, un evento que apoya el comercio
online y presencial. Según los datos de la Cámara de Comercio de Santiago, serán 460 las marcas físicas pertenecientes a más de 20 categorías. Y ojo, que este es un evento, a diferencia del Cyber Monday, que es en línea y también es presencial. Se espera la generación de muchos empleos para esa semana, pero a la vez también se espera que se recauden cerca de 550 millones de dólares solamente en ventas. Bueno, quizá el número impresiona porque en general más alto de lo que pasa en los Cyber Days y Cyber Mondays, pero también tiene que ver con que esto es un evento híbrido desde el punto de vista que también es presencial y todavía tenemos claramente una fortaleza muy grande del comercio presencial y en este evento se refleja en esos altos volúmenes de compras que esperamos para el evento. Vamos a tener ofertas espectaculares, vamos a tener hasta 70% de descuento, además vamos a tener obviamente cuotas sin interés con muchos bancos. El Black Friday para nosotros como empresa de tecnología son bien buenas, la gente generalmente para esta final de fecha compra mucha tecnología para lo que es Navidad, los juegos, las consolas, los e-reader, audio, así que la verdad es que invitamos a todos a poder participar y aprovechar los descuentos de Black Friday para asegurar también los regalos de fin de año. Una gran oportunidad de ventas con descuentos, pero hay un detalle. Debido a que a mediados de diciembre se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que llevará a que el comercio dentro de los malls esté cerrado. Por ende, este es para muchos la gran oportunidad de comprar los regalos de Navidad con un gran descuento. Y eso es regalarle la calle al comercio informal y a la delincuencia. Esa es nuestra visión. En las últimas elecciones, no las de la semana pasada, sino que cuando elegimos alcaldes, concejales, core, etcétera, esas elecciones se hizo en 2 días. El día sábado el comercio pudo abrir normalmente y fue el día en donde más gente concurrió a votar. Y convivimos el comercio y el acto eleccionario de manera perfecta. Y a la vez también hay que escuchar los consejos de seguridad para no tener una mala experiencia. Por ejemplo, una básica, si no tiene la S en la URL que indica que el enlace es seguro, HTTPS debiese venir. Cuando la oferta es tan buena y hay mucha presión para que agilices el proceso de compra, como quedan 2 minutos o queda 1 minuto y vas a hacer esta es la última compra y tienes que dar clic y tienes que entregar todos los datos, empiezas a sospechar. Anote bien, las páginas oficiales son 2, son blackfridayccs.cl y http://cyber.cl. Bueno, continúan las investigaciones a raíz de la tragedia que terminó con la muerte de 5 excursionistas en Torres del Paine y ahora los cuestionamientos apuntan a CONAF. Pablo Figueroa nos tiene los detalles. Estas imágenes son un día antes de la desgracia en donde se ve una de las víctimas. Claro, la noticia que ha dado la vuelta al mundo porque el extravío de los turistas que se había dado a conocer el lunes, pero ya con el paso de las horas la investigación ya va aclarando algunas cosas, como que la tragedia se desató durante la tarde del domingo 16 de noviembre, cuando un recorrido por un circuito de trekking en el Parque Torres del Paine terminó con 5 fallecidos. If you're watching this, Monday was a tragedy. We're all completely devastated and heartbroken. We miss our beautiful, vibrant friend VB. At first we were told we would have to hike out of the park the way we came, which would have been a 3-day trek carrying our heavy bags and camping again and paying the park to stay at campsites we hadn't booked at. But just as we were about to leave, we were informed that we would be airlifted out. So we were flown to Puerto Natales by helicopter. La causa de muerte de las 5 personas se refería a una hipotermia. Se ha tomado y se está tomando diversas declaraciones, tanto a personas de CONAF, a personas de alguna empresa privada, en particular Vértice, y también a diversas personas que formaban parte de este grupo de 69 personas que estaban, en este caso, en el punto denominado Los Perros del Parque Nacional. Se procedió al traslado de los cuerpos desde el parque a Natales y hay una serie de protocolos de rigor que se tienen que realizar para la identificación de los cuerpos. Ya se estableció el contacto con los consulados de los países de las personas que fallecieron y por tanto hay una coordinación a nivel de Cancillería. Los viajeros realizaban el circuito macizo Paine, conocido también como el circuito de trekking de la O, el cual es el más difícil.
Son dos rutas, dos circuitos que están establecidos en el Parque Nacional, uno más difícil que el otro. La O, por supuesto, es la más difícil, son 126 kilómetros, con un terreno escarpado, mucha piedra, mucho viento, en esta época mucha nieve, ya a los 5.500 metros. Se hace mucho en verano, donde posiblemente la gente no se cuide tanto con su vestimenta, pero hoy día, en esta época y en invierno, por supuesto que sí. Se requiere planificar el viaje, se requiere una buena preparación física, se requiere tener nociones de montañismo y también de primeros auxilios. Las causas del incidente son investigadas, en donde se busca dilucidar si la labor de la Corporación Nacional de Forestal, CONAF, y la falta de guardaparques pudo ser responsable de las muertes. Este miércoles, la CONAF hizo una declaración pública donde lamentó profundamente la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, en donde instruyó una investigación interna para saber qué es lo que sucedió. Para poder llegar allá, por supuesto, si bien es cierto, hay guardaparques que te van a preguntar el nombre, tienes que pagar tu entrada, también hay ciertas reglas que hay que seguir. Si te dicen a tal hora tienes que volver, a tal hora tienes que llegar. Si esas personas no llegan, por supuesto, se activa todo un protocolo de seguridad donde los organismos de respuesta van en búsqueda de, que en ese caso se activa el Estado por las Fuerzas Armadas con su servicio de rescate de la Fuerza Aérea y el GOPE Carabinero. Los guardias cumplen un rol fundamental en Chile, en todos los parques nacionales un rol fundamental. Hay que dejar algo muy claro, ya la seguridad primaria siempre va a ser y va a recaer en el visitante. Los guardaparques, ¿cierto?, no pueden estar en cada kilómetro revisándonos si estamos bien o estamos mal, porque es inviable hoy en día en nuestro país contratar también personal para que CONAF, ¿cierto?, esté cada kilómetro. Ya es inviable, es algo que no va a ocurrir. Pero mientras hay un debate entre las posibles responsabilidades de los turistas y de la CONAF, desde la zona las autoridades reconocen que tampoco hay tanto presupuesto para una de las 7 maravillas del mundo y que es una marca país. Y por supuesto nos lleva a que obviamente no hay recursos humanos, no hay guardaparques para poder tener una buena soberanía, un buen resguardo de nuestro Parque Nacional Torres del Paine. Por ahora siguen 2 investigaciones su curso para dilucidar un hecho que por ahora solo tiene una certeza, que esta es la tragedia más grande que se ha vivido en los últimos años en las Torres del Paine. Durante 3 días, el Parque Bicentenario de Vitacura recibirá una nueva versión de Emprende tu Mente, el encuentro de emprendedores más grandes del país, que este año viene con algunas novedades. ¿Cuáles son? Federico Molina nos cuenta. 3 días en donde los emprendedores de todas partes de nuestro país se concentrarán en este lugar, el Parque Bicentenario de la Comuna de Vitacura, en Emprende tu Mente, esta feria de emprendimiento que tiene su 5ª versión y que en esta ocasión va a tener algunas novedades, como por ejemplo un pabellón de la India con todas las oportunidades de negocio para todas las grandes y pequeñas empresas. Con más de 45.000 asistentes en versiones anteriores, la instancia se ha convertido en el foco del mundo del emprendimiento durante los últimos años. A todas las emprendedoras, los emprendedores que están acá, les decimos que estamos orgullosos de ustedes, les decimos que sabemos que tenemos que seguir trabajando más con ustedes y para ustedes. Conectar pares improbables, ese es el lema que tiene Emprende tu Mente y finalmente lo que se está dando en estos stands en donde diferentes emprendedores van a buscar generar redes de contacto para así mejorar día a día su negocio. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer acá es que vengan miles de gerentes, ejecutivos, presidentes, jefatura de distintas empresas, ¿ya?, para que los emprendedores puedan conectar con ellos y mostrar los productos que están haciendo y para que le den contactos, para que vendan sus productos. 3 días para hablar del emprendimiento y este es como un booster para que nos energicemos, apoyemos a los emprendedores, pero lo bueno es que con ETM Day también hay un seguimiento de estas conversaciones. Pequeñas y grandes empresas reunidas con un foco en común, ofreciendo oportunidades y espacio a emprendedores de todos los rincones de Chile. La verdad es que el evento en sí a nosotros nos gusta mucho porque nos conecta con los emprendedores que son parte importante de nuestros clientes, pero además de lo que nosotros queremos hacer, que ¿no es cierto?, que es emparejar la cancha, ayudarlos a crecer
y crecer con nosotros. Entonces no solo nos interesa que tengan la mejor conectividad como empresa, sino que también que cuenten con nosotros para crecer y para que los apoyen. Crecimiento y apoyo con cuestiones concretas como fotos profesionales y talleres para mejorar sus pitch, pero también entregando la cobertura para todo tipo de inventos. Cuéntanos un poco qué está pasando acá en esta pantalla. Ok, esta pantalla nos permite mostrar, digamos, uno de los últimos sistemas que hemos desarrollado, que es un sistema que permite hacer integración de sistemas de videovigilancia, cualquier sistema de videovigilancia, nosotros lo incorporamos a nuestra plataforma y podemos desplegarlo. Estos flujos de video nosotros los capturamos y le aplicamos mecanismos de inteligencia artificial y capturamos datos. Por ejemplo, en las salas de quesería, que son estas de aquí, estamos monitoreando el uso de implementos de protección personal, uso de cofia, guantes, mascarilla. Sí, bueno, surge desde el punto de primero analizar, bueno, esto nació con un tema personal. Yo hice una pequeña construcción. ¿Un fracaso en Tinder? No. Una pequeña terraza que hicimos en la casa con mi señora y quedaron material olvidado varios meses, hasta que mi señora me dijo, bueno, o se van, Nelson, o se van esos materiales o te vas tú. Ahí empecé a analizar y vi que el problema no era solo mío, sino que también le afectaba a la empresa, que la industria de la construcción genera 7 millones de toneladas anuales, que equivale a llenar 15 veces el Estadio Nacional de residuos todos los años. Entonces ahí me di cuenta que era un problema, nos dimos cuenta que era un problema global y decidimos hacer algo para solucionarlo. Productos 100% manufacturados en Chile, de alta calidad. La manufactura consta de estampado en serigrafía, como también plantación de árboles. Cada 10 productos plantados se planta un árbol en la Patagonia chilena o argentina. Sistemas de monitoreo, reutilización de materiales e incluso ropa con carácter sustentable. Todas ideas made in Chile que tienen su espacio para conectar con sus pares probables, pero por sobre todo improbables, en MT Days. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Vamos a partir esta vez en nuestro país porque ya está en Chile el nuevo embajador de Estados Unidos para nuestro país, entonces Brandon Youth. Y él realizó hoy una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en nuestro país y habló de distintos puntos. Recibió preguntas, que es algo ya extraño o distinto para estos embajadores, porque por ejemplo la embajadora anterior de Estados Unidos en nuestro país no realizó una conferencia de prensa cuando llegó a Chile. Sin embargo, él habló por ejemplo de Gabriel Boric. Dijo que está decepcionado con las palabras del presidente Boric ante las críticas sobre el mandatario Donald Trump. El presidente Boric ha criticado en varias ocasiones a Donald Trump. Sin embargo, la última vez fue en la cumbre de jefes de Estado de la COP30, donde dijo que Donald Trump ha negado el cambio climático. El nuevo embajador entonces de Estados Unidos en nuestro país aseguró que estas declaraciones dañan las relaciones que hay entre Estados Unidos y Chile y que más aún dañan al pueblo chileno. Escuchemos lo que dijo el embajador. Yeah, I was very disappointed to hear what President Boric said. I was disappointed for a number of reasons. When he criticizes the President of the United States about environmental issues, the United States, and Chile is right there. I mean, the United States leads on, we're in the forefront of dealing with environmental issues. And so to hear that criticism was very disappointing. It's always disappointing when a head of state is going to criticize another country rather than criticizing the countries that have the worst problems in environmental issues. Esta es la primera misión diplomática de Brandon Youth porque durante 30 años él se desempeñó como agente de la patrulla fronteriza y apoyó al mandatario Donald Trump, entonces asesorándolo en esos temas. Dice que él pidió ser embajador de Chile porque hace 30 años estuvo en una misión en nuestro país. Habla español, pero dice que no tan bien, entonces prefirió hacer esta conferencia en inglés. Asimismo, le preguntamos respecto de cuándo va a presentar sus credenciales ante el presidente Gabriel Boric. Dijo que él está listo, pero ha sido el gobierno el que no le ha dado una fecha. Escuchemos. We've reached out to the president on multiple occasions to let him know I'm prepared to present my credentials. He has not given us a date yet. I mean, he refused to take a call from Secretary Rubio. That's again pretty disappointing. So I'm ready to present my credentials. I can't do that until he lets me know that he's available.
Por último, el embajador también dijo que nuestro país se va a mantener en el programa Visa Waiver. También dice que uno de sus objetivos es hacer de que Chile sea más seguro y más próspero, y eso se hace a través de las inversiones y las economías. Por último, le preguntamos también respecto de las elecciones presidenciales en nuestro país, si es que iba a ser más fácil trabajar con un nuevo gobierno en marzo próximo, después entonces de la segunda vuelta. Aseguró que por supuesto para ellos es más fácil trabajar con un gobierno con una ideología afín y que, según ellos, podría ser mejor para nuestro país. Escuchemos. We will work with any president that the Chilean people choose. We will do that. But certainly there's going to be a government that's going to be easier to work with. There's going to be a government that we feel is going to be better for the Chilean people, better on crime, better on business. We certainly feel that way. There are governments that are going to be ideologically in line with us, and those governments are going to be easier to work with. But once again, that's not for me to decide. That's for the Chilean people to decide, and I'm looking forward to seeing how they decide. Seguimos ahora en Brasil porque durante esta tarde se registró un incendio en la COP30, donde se está realizando entonces esta actividad, esta cumbre del cambio climático. Ahí vemos las imágenes entonces que se viralizaron. Este incendio comenzó alrededor de las 2 de la tarde, fue en el pabellón de India, en la denominada zona azul, que es responsabilidad de la ONU. Fueron impactantes estas llamas, pero según dicen las autoridades, se extinguieron rápidamente. Asimismo, dijeron que solo 13 personas fueron atendidas por inhalación de humo y que rápidamente fueron evacuadas del lugar. Nos vamos ahora nuevamente a Estados Unidos y Ucrania, porque Ucrania dice que ya recibió la propuesta de Donald Trump para un plan de paz con Rusia. Se trataría de 28 puntos, pero según lo que se ha conocido hasta ahora, implicaría que Ucrania debería ceder territorio y también disminuir sus fuerzas armadas. Además, hay una crítica que al parecer este acuerdo se logró con Rusia y no con Ucrania. Veamos el informe de Laura Soto. Cientos de rescatistas continuaron este jueves buscando a personas desaparecidas bajo los escombros de un edificio residencial en el oeste de Ucrania. Un día antes, una ola de ataques rusos impactó varias regiones, incluso a más de 500 kilómetros de la línea del frente de batalla. En particular, el bombardeo sobre la ciudad de Ternópil dejó decenas de fallecidos. Mi bisabuela sigue bajo los escombros y aún espero encontrar al menos su cuerpo para cumplir su última voluntad y enterrarla junto a mi bisabuelo. El Kremlin ha intensificado el alcance y la cantidad de sus ataques, mientras que en el campo de batalla ha logrado algunos de sus mejores avances del último tiempo. En ese contexto, Estados Unidos está negociando nuevamente una propuesta de paz. El presidente Trump ha dejado muy claro que desea que esta guerra llegue a su fin. Su frustración con ambos bandos, Rusia y Ucrania, por su negativa a comprometerse con un acuerdo de paz ha ido en aumento. Sin embargo, el presidente y su equipo de seguridad nacional se mantienen firmes en su propósito de poner fin a esta guerra. Según la Casa Blanca, el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio han estado trabajando durante el último mes en un nuevo plan y para ello han mantenido conversaciones con ambas partes. Este jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con oficiales militares estadounidenses. No está claro en qué consiste, en términos de detalles, esta nueva iniciativa que parece existir entre el Kremlin y el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff. Algunos informes sugieren que podría haber 28 puntos en juego, pero todo dependerá precisamente de lo que Rusia esté dispuesta a ofrecer, especialmente dada la nueva postura de línea dura de la administración Trump. De acuerdo a medios internacionales, la propuesta incluiría una fuerte reducción del ejército ucraniano, la entrega de gran parte de su armamento y la renuncia a zonas del este de su territorio que Kiev aún controla. Ucrania ya se ha negado en el pasado a aceptar condiciones similares. Marco Rubio manifestó en sus redes sociales que para lograr una paz duradera se requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias.
Lo que nosotros siempre hemos apoyado como europeos es una paz justa y duradera, y acogemos con satisfacción cualquier esfuerzo por lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione necesita el apoyo de ucranianos y europeos. Esto está muy claro. Mientras tanto, varios cancilleres de la Unión Europea han exigido tener voz en las negociaciones, luego de reportes que indican que el borrador inicial de la propuesta habría sido acordado entre Estados Unidos y Rusia, sin la participación de funcionarios europeos y ucranianos. Por ahora, Kiev ni Moscú han cedido en sus condiciones, a casi 4 años del inicio del conflicto a gran escala. Un nuevo capítulo en esta guerra que va a cumplir 4 años. Nos vamos a la pausa, pero ya sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Y al cerrar, antes de despedirnos, ojo con Zipper Chile y el tema de la muñeca bielorrusa. Hay una nueva arista en que una empresa le habría pagado una empresa constructora a sus abogados, los mismos de la trama bielorrusa, 400 millones de pesos para que lograran inhabilitar al juez Muñoz. Esto va a dar que hablar. Y no se olviden, aquí se debate como cada jueves, está buenísimo, así que no se lo pierdan, nos reencontramos de inmediato. Jueves 20 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.